ve, si esto está pasando en Asia, esto va a llegar a Colombia, tenemos que hacerlo. El mercado de finca raíz efectivamente es gigante, el real estate es gigante, son trillones de dólares en Latinoamérica. Entramos a una de las top 5 o top 3 aceleradoras del mundo, que es Techstars, quien nos dio el capital para empezar. Techstars con JP Morgan en Miami. Nosotros empezamos con una idea de democratizar la inversión inmobiliaria. Tenemos más de 5,000 usuarios activos en la plataforma y más de 200 inversionistas ahora. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando financiar $10 millones en los próximos 2 años. Las cosas no salen bien siempre y es resiliencia. Es como, ve, te toca levantarte todos los días y decir como, pues lo vamos a hacer mejor hoy y no voy a llorar como por lo que me dijeron ayer. Laura, una pregunta importante. ¿Cuántos años tienes? Tengo recién cumplidos 28 años. Soy cofundadora de Ambana. Hasta ahora yo creo que algo que me impactó grandemente fue irme a hacer mi maestría, mi MBA a Malasia. Millón de Impacto, un espacio en el que aprendemos más de la experiencia que de la teoría. Conoceremos desde lo más íntimo esos aciertos, fracasos y estrategias que llevaron a estos personajes a lograr lo que todos anhelamos pero no sabemos cómo conseguir: libertad y paz financiera. Comenzamos en 3, 2, 1. Bienvenida a este espacio Millón de Impacto. Estás inaugurando como esta etapa o este momento en donde por fin podemos tener a una cofundadora de una startup, así que qué chévere poder contar contigo acá. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Laura, una pregunta importante: ¿cuántos años tienes? Tengo recién cumplidos 28 años. 28 años y ya eres cofundadora de una startup acá en Colombia que se llama Ambana, en el sector de la finca raíz o construcción, en donde las personas pueden invertir desde bajos montos. Y qué chévere poder contar con eso y que nos cuentes un poquito, así a grosso modo, de dónde surge esta idea de Ambana. Buenísima la pregunta. Sí, soy cofundadora de Ambana y la idea surge como de una búsqueda constante de ideas. Entonces, gracias a la intro, ya sabes que yo estaba viviendo en Asia, estaba viviendo en Malasia, y yo había conocido a quien hoy en día es mi cofundador laboralmente, que estaba en otro país, pero como que seguimos en contacto, nos fue muy bien trabajando remoto, era otra startup colombiana, trabajábamos, hablábamos mucho, hablábamos como de finanzas, muchísimo de la cultura organizacional, de qué queríamos en la cultura organizacional de una empresa, porque veníamos de una bastante complicada y nos reuníamos de forma periódica, quincenalmente, a hablar de ideas. Entonces era como que algo, y por supuesto relacionado con lo que te dije, con temas de finanzas y demás. Y había un boom en Asia y esto estaba pasando, no exactamente la idea de Ambana, pero algo muy parecido, donde se fraccionaban propiedades en China porque eran costosísimas. Y entonces dijimos como, ve, si esto está pasando en Asia, esto va a llegar a Colombia, tenemos que hacerlo. Diego, que es mi cofundador, justamente ya invertía en una de estas empresas en Estados Unidos, en Colombia en su momento no había, y así nació la empresa y la idea de Ambana. Y voy a resaltar porque ya siento que es como el primer tip o el primer consejo que nuestros escuchas pueden optar en sus vidas, y es que me parece muy interesante que te reunías a hablar con él de ideas. ¿Qué tan importantes son estos espacios como los que estamos teniendo y como los que tienes con amigos, familia, personas cercanas, gente de tu trabajo, a hablar no solamente como de, trabajo en específico, ¿no? Sino como de ideas, de esas cosas que tú dices, me vuela la cabeza esto que estoy mirando en otra parte del mundo, esta problemática, y transformarlas ahora sí en ideas que puedan impactar a una sociedad? A mí me parece clave, digamos que a mí me cuesta a veces mucho eso porque soy súper enfocada a producir, a ejecutar, pero cuando nos damos estos espacios yo creo que es fundamental, o sea, no solamente porque tú puedes aportar desde tu experiencia como a otra persona que está teniendo ideas, sino porque recibes muchísimos feedback, comentarios, y como no siempre son positivos, pero te los dan con amor y te ayudan a crecer. Entonces nosotros con el equipo sí tenemos como reuniones periódicas, o al menos yo las tengo sobre todo con comercial, que le da tanto la cara al cliente de venir, que estás aprendiendo, cómo te sientes, qué te ayuda a mejorar, y a mí me parece como clave tener estos espacios. Antes como de entrar en el proceso de explicar lo que me estás contando, los procesos internos de Ambana, quisiera preguntarte ¿cómo ha sido el proceso para crear Ambana? Por ahí leí y me tomé el tiempo de stalkearte en LinkedIn y leí que el proceso de Ambana no es como, el inicio comentas que fue relativamente sencillo, pero que ya el proceso de hacerla crecer ha sido todo un reto. Entonces, profundicemos un poquito más en cómo es desarrollar una startup, y aquí en Latinoamérica, sobre todo, que siempre es como un reto mayor.
Sí, pues estás en lo correcto y esa es mi percepción. Yo no sé si las demás personas no tienen como la misma experiencia, pero a ver, para mí tener la idea fue el paso uno y además estaba como en una burbujita, ¿sabes? Entonces estaba haciendo mi MBA, la vida Ok, ok, protegida, yo tenía empleo, todo tranquilo, entonces tener la idea fácil. ok. Después, levantar el capital semilla con el que empezamos fue bastante fácil porque la idea era buena, el Ujú. equipo que teníamos era muy bueno, que pues los fundadores, Diego y yo tenemos como perfiles muy complementarios, entonces hasta ahí nos fue bien y entramos a una de las top 5 o top 3 aceleradoras del mundo, que es Techstars, que nos dio el capital para empezar, Techstars con JP Morgan en Miami. Entonces ahí arrancar Brutal. fue fácil y estábamos como de nuevo súper cobijados, obvio ya con más estrés, ya con más presión, pero digamos que teníamos plata, teníamos como todo para hacer la idea funcionar, menos equipo en ese momento. Ok. Entonces arrancamos, claro, nos chocamos con mil paredes, sobre todo yo que estaba como en la parte legal y hacer que esta vuelta funcionara, pues me encontré que no era tan fácil como decir como vení, voy a fraccionar bueno, en fin, era mucho más complejo que eso. Era Ok. difícil, pero no tanto como hacerla crecer, porque ahora hay una responsabilidad mayor con, pues, con tu equipo interno, pero además con los clientes, porque tenemos muchísimos clientes, tenemos más de 5.000 usuarios activos en la plataforma y más de 200 inversionistas ahora, entonces es como ya todo tiene que ser perfecto, perfecto. Obvio hay falencias, pero es como una presión mayor de Sí, sí. mantenerte bien, de hacerla crecer. Entonces yo sí siento que ahora y cada vez me imagino que se va a poner como más estresante, pero es lindo el reto. A medida que tú vas creciendo, pues te vas encontrando justamente con problemas de ese crecimiento. O sea, a mayor crecimiento, problemas más grandes también. Y yo te comprendo porque es que cuando estás en este mundo de las finanzas, una cosa es como jugar con el dinero de uno, y digo jugar entre comillas porque es como, ok, si yo pierdo, no sé, mis $100, pues a lo único que le va a afectar es a mí. Pero cuando ya hablas de sumas muy grandes y cuando hablas de dinero de otra persona, que de pronto ese dinero la persona lo consiguió con esfuerzo, con trabajo, no fue sencillo y coloca toda su confianza en ti, pues es como un plus, es algo más complejo. Entonces quisiera conocer cómo en Ambana, y ya que nos expliques un poquito también de a qué se dedica Ambana, cuál es la oferta de valor de Ambana, ya hablemos de Ambana en general y también cómo hacen para mitigar el riesgo y que las personas confíen en esta nueva oportunidad que llega acá a Colombia y también a Latinoamérica. Bueno, vamos a responderlas todas. Entonces vamos a empezar cómo funcionamos, qué hacemos y después entonces cómo mitigamos el riesgo. Y Genial. en Ambana somos una empresa de base tecnológica. Claro, eso nos hace en gran medida una startup y lo que estamos haciendo es financiar constructores. Entonces, mira, nosotros decimos como qué constructores en el país necesitan capital y nos llegan solicitudes. Por supuesto, hay muchísimas necesidades de Sí. capital. No los podemos aceptar a todos, ahí empezamos como el proceso de debida diligencia, cómo estás de créditos bancarios, de hipotecas, de preventas, bueno, de todo lo que tiene la industria de la construcción y elegimos a un constructor, más o menos un constructor al mes, Ok. a veces uno cada mes y medio, dependiendo del monto. Y elegimos a este constructor y cuando tenemos todo firmado, lo subimos a nuestra plataforma que es www.ambana.com y ahí Ujú. empezamos a hacer como llamados de capital y decirle Ok. a la gente como, mire, quieres invertir desde 1 millón de pesos hasta, pues hasta lo que sea, inversiones premium de 200, 500 millones de pesos en la plataforma. Entonces empezamos a hacer llamados de capital, entre todos llenamos el crédito del constructor y se lo desembolsamos. ¿Qué hay Ok. detrás de esto? Y respondiendo a tu pregunta como en particular, pues garantía. Nosotros siempre buscamos garantías y varían de constructor a constructor, ¿no? Entonces, que no, que ya tengo hipotecado el lote, pues no me vas a dar nada sobre el lote porque entonces esa garantía no va a ser real. Pero a veces hemos usado de derechos sobre el lote porque todos tienen fiducia o derechos Ujú. económicos, entonces como que nos moldeamos un poco a lo que necesita el constructor porque al final somos sus aliados, no queremos ahogarlos, pero necesitamos garantías para el que invierte. Claro, es como tener un seguro porque al final, pues cualquier cosa puede pasar y uno de cara, o sea, de cara a ayudar al constructor, tiene como también su debida diligencia, pero de cara ahora sí a ayudar a la persona que confía, que es al final el inversionista, el que coloca el millón, los 5 millones, 20 millones, también necesita algo detrás que diga, ok, esta empresa está haciendo los procesos debidos. Me da Claro. curiosidad conocer por qué desde 1 millón, o sea, por qué de pronto no decir 5 millones o por qué no decir 500.000, por qué decidieron que fuera 1 millón. Lo pensamos mucho y tu pregunta es buena. Nosotros empezamos con una idea de democratizar la inversión inmobiliaria y ya había otras plataformas y otros fondos de inversión y otras empresas que te dejaban invertir desde 5 o 10 millones de pesos, que igual para muchos es un monto asequible, pero a mí me sigue pareciendo alto para Colombia.
o sea, pensando Total. como en el salario mínimo, en los gastos de vida. Y después dijimos como, vale, pero poner tipo 200.000 pesos o 500.000 pesos, pues pucha, ¿cuándo vas a llenar lo que un constructor necesita? O sea, son 500 millones de pesos de 100.000, nos volvemos locos. Entonces llegamos como a este punto medio que seguramente podrá variar más adelante y tendremos oportunidades más costosas o más baratas, pero digamos que Ok. el 1 millón es una buena puerta de entrada. Sí, es como un punto medio. Y de pronto para aclararle a las personas, cuando tú inviertes en Ambana, ¿te conviertes en dueño de la propiedad o del proyecto o simplemente estás comprando como acciones o como un contrato que pues Ok. lo puedes transar? Entonces, para tenerlo claro, expliquemos esa diferencia. Es más como un contrato, entonces como en este caso estamos financiando constructores, bueno, te voy a contar un poquito más, eso es muy importante, porque nosotros empezamos con casas terminadas y dijimos como las casas, qué lindas, la gente las entiende, son ladrillos, entonces digamos que empezamos con esta idea y de repente con la inflación del año pasado y que todavía está medianamente alta, pues las casas y el arriendo no cubrían la inflación, no la cubrían y entonces decidimos empezar a trabajar por movernos a deuda de construcción, que era nuestro plan, pero digamos que lo habíamos dejado como ahí parqueado un rato. Y en deuda, pues no te vas a hacer dueño del proyecto porque el proyecto todavía no existe, digamos que se va a Sí, desarrollar. sí, ok. Entonces eso sería como un poquito raro. Lo que hacemos es firmamos un contrato con las personas, un contrato de cuentas en participación y decimos como, mira, vos como usuario tenés como unas responsabilidades, pero yo como Ambana tengo otras responsabilidades que son la debida diligencia, firmar la garantía, registrarla ante Compecámaras, cobrarle al constructor, enviar reportes mensuales y tú me vas a ayudar con la financiación. Entonces como que lo único que hacemos es firmar un contrato por DocuSign que nos vincula a los dos y como tú dijiste, lo puedes transar, o sea, si necesitas por algún motivo salir antes de la inversión y tienes quien te lo compre, pues se lo vendes y demás, pero ese es más o menos el modelo. Ok, entonces sí, para dejarlo claro, no es como que eres dueño de la propiedad, sino que eres como, tienes un contrato y que al final Ambana es quien se encarga de los dolores de cabeza que es tener una propiedad, que es la Exacto. administración, los mantenimientos, bueno, o sea, más que mantenimiento, sino todo lo relacionado con la Sí, como la constructora. cobranza y demás, los Ajá. reportes. Y para el constructor también es como un alivio porque imagínate que esto no es nuevo tampoco para ellos. Ujú. Ellos hoy en día se financian, mientras les llega la plata del banco, ellos se financian como con Friends and Family. Entonces es Ujú. como, venga, ¿quién me ayuda a financiar mi proyecto? Es muy normal en Colombia, en etapas tempranas de la construcción, y tenían que manejar a muchos, digamos que jugadores, ¿no? Entonces como a Partners, los sí. amigos, a los primos. Entonces les ha parecido muy útil vincularnos a nosotros como Ambana y que les ayudemos con lo que ya hacían, pero con menos dolores de cabeza también para el constructor, como, no le tengo que reportar a 30 y 30 Ujú. WhatsApps, sino un correo para Ambana y estamos tranquilos. Ok, me parece bastante interesante el modelo, sobre todo porque, a ver, este modelo entra en el tipo de inversiones alternativas. Yo como asesor financiero me encanta porque justamente hablamos como de, a ver, en Estados Unidos tenemos los REITs, que son los fondos de real estate, pero aquí en Colombia como que no había algo tan similar y justamente pasaba eso que tú hablabas con las personas de yo quiero entrar a real estate, pero es que no tengo los 50, 100, 200 millones de pesos, pero quisiera entrar en este negocio y justo aquí hay una oportunidad que es muy chévere y la verdad me parece que tiene mucho potencial de crecimiento. ¿Cuáles son sus planes de pronto de aquí a 2 años y a 5 años? ¿Cómo visualizan Ambana? Más bien, ¿cómo se visualiza una startup? ¿Y cómo se visualiza Ambana en específico? Es una buena pregunta. Pues el mercado de finca raíz efectivamente es gigante, el real estate es gigante, son trillones de dólares en Latinoamérica. Entonces nosotros queremos empezar a hacer, la opción número uno para los constructores en financiación alternativa. Como tú dices, sí, este es como el segmento en el que nos movemos. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando financiar 10 millones de dólares en los próximos 2 años. Ok. Entonces ese es el objetivo que tenemos actualmente. Estamos levantando una ronda de capital, una ronda de capital como empresa que nos ayude a crecer, a de pronto tener como mayor inversión en marketing, en equipos para alcanzar los 10 millones que tenemos como meta en los próximos 2 años. Ok, interesante. ¿Qué consejo le darías a las personas que quisieran entrar en Ambana? O sea, digamos que estás en una charla de amigos y le dicen, oye, Lau, quisiera que me des un consejo de inversionista. ¿Qué le dirías a las personas para que invirtieran en Ambana? ¿Qué tendrían que tener en cuenta? A mí me parece clave
los riesgos. Digamos que una de las cosas que más nos estresa al interior de Ambana es que la gente no tenga los riesgos tan presentes, ¿no? Entonces como que la gente piensa, es una inversión garantizada porque es una inversión en finca raíz. Pues idealmente es una inversión muy segura, pero hay riesgos. Entonces la cosa número uno que yo digo es como, mira, revisa, pregúntanos los riesgos, averigua más, googlea antes de tomar como cualquier decisión, porque claro, uno se siente con toda la responsabilidad que la tenemos, solo que estaría bien si la gente como que entrara con mayor como educación en este tema. Nos pasa mucho que nos llegan como, tasa garantizada, y es como, bueno, eso es bastante difícil. Otro consejo es nada, confiar en la tecnología, creo que es eso, porque el proceso es 100% online, toma menos de 7 minutos hacer una inversión. ¿Qué se necesita? Qué pena interrumpirte. ¿Qué se necesita entonces para entrar en Ambana? Para decir, ok, yo tengo el millón, ya quiero invertir en Ambana. Necesitamos que tengas cuenta bancaria básicamente y que seas mayor de edad. Entonces entras a ambana.com, creas tu cuenta y ahí te pedimos datos básicos, nombre, apellido, dónde vives, documento de identidad, y todo eso lo almacenamos nosotros para que en el momento en que tú veas la oportunidad que tenemos abierta, que en este caso es una inversión en Medellín, y le des invertir $1.000.000, te va a prellenar la información, ya te va a haber aceptado como inversionista y le vas a decir qué quieres pagar, y la única opción que te da es PSE. Entonces lo hacemos también como para tener registro de la cuenta bancaria, para que es una inversión segura, para conocer cómo, de dónde viene el dinero, y te llega también un contrato inmediatamente en paralelo a tu correo por DocuSign. Entonces vas a firmarlo, y una vez esté pago y hayas firmado el documento, estás vinculado en Ambana y ya vas a tener como tu tablero de control, y en la página también se va a ver que tenemos una inversión adicional. Entonces es muy sencillo. Tienes una flexibilidad en tu ecosistema, en el ecosistema que estás creando, porque claro, es muy sencillo. Cualquier persona que tenga una computadora o un computador y que ya tenga el dinero puede sencillamente miró, le gustó, invirtió. Me da mucha expectativa ya tener como que Ambana creciendo y tener varios proyectos en donde como si fueras a ir a un supermercado y digas, quiero comprar acá, acá y acá. Genial. Eso es, sí, me encanta. Y no, pues creo que es muy fácil, casi todos tienen acceso a un computador. Nos han llegado un par de casos de personas que no tienen acceso a un computador en invertido. Es más retador, pero estamos como ya probados y funciona. Pero por supuesto la experiencia es mejor desde PC. Total, total. Y me da curiosidad, Laura, enfocarme un poquito ahora sí en ti, en la persona que está detrás de todo este gran proyecto. Mi curiosidad va en que también stalkeando tu LinkedIn, qué pena me metí a mirar todo lo que hay en tu LinkedIn, y me causó mucha curiosidad que entraste o hiciste parte del equipo de KiwiBot, ¿cierto? Genial, esa empresa me encanta, una startup increíble, pero que no tiene como que mucho que ver con el lado de la construcción. Entonces, primero, la primera pregunta es, ¿cómo fue el proceso en esta startup que es tan increíble, que tiene una idea que me pareció súper genial, y de pronto para los que no lo tengan tan presente, KiwiBot apareció en Shark Tank, tiene unas rondas de inversión increíbles, o sea, fue genial. Y ¿cómo ahora sí pasas de decir, ok, estoy en este lado y ahora sí me paso al lado de la construcción? ¿Cuáles han sido esos retos para cambiar ese mindset? Buenísima la pregunta. Sí, KiwiBot es una gran empresa que además tiene operaciones en Estados Unidos. Fue una gran experiencia, pero yo a KiwiBot estuve 6 meses con ellos. Entré como a hacer un programa de verano porque yo estudiaba mi máster, decidí trabajar con ellos en el verano y terminé quedándome más tiempo. Pero mi único objetivo con ellos era inicialmente levantar capital. Para mí, ellos estaban en una ronda de inversión, era clave para mí como aprender cómo era este proceso, cómo se levantaba capital, y con quién se hablaba, cuánto se sufría. Entonces como que entré con ellos y aprendí mucho, y también estuve en las operaciones. Entonces creo que todo lo que aprendí en Kiwi lo puedo aplicar hoy a lo que hacemos en Ambana, y el proceso de aprender de la industria de la construcción ha sido muy complejo porque si bien sabía de finanzas, no sabía de construcción, pero creo que para eso tenemos un buen equipo que viene del sector, abogados que escrituran créditos. Entonces pues como que uno no lo hace todo solo, al final se trata de confiar en los demás y hacer un equipo power, yo creo. El proceso siempre es así, ¿no? Y ayer justamente conocí a los chicos de Sahu, que me parecieron brutales, geniales, y tenían como un letrero que no lo tengo aquí, pero su mensaje era como arranca si sea de reversa, y es
muchas personas usualmente como que nos da ese miedo de nunca arrancar porque, a ver, hay muchas barreras de entrada, tanto financieras, que ahorita tocamos ese tema, y de conocimiento, en las que uno dice, no, pero es que yo no sé de este tema, no es lo que manejo, no me siento tan cómodo, pero cuando tú estás, y me encanta mucho esta filosofía de las startups, que es como, no me importa, arranco con lo que tengo y en el camino como que voy viendo y voy aprendiendo. ¿Qué consejos o más bien cuáles son las prácticas que has tenido tú que les podrías dar a los futuros emprendedores o a las personas que quisieran estar en este camino para tener ese aprendizaje continuo? Pues yo creo que es lo que tú acabas de decir, es aprendizaje continuo, es estar dispuesto a hacerlo porque uno de verdad que no se las sabe todas. Ujú. Entonces, obvio con en el camino uno ya se va volviendo como, esto ya lo aprendí, pero ve, hay que estar abierto a todo el día leer algo o hablar con alguien que te enseñe. Entonces, para mí es como la mentalidad, eso es clave. No, total. Y cuando de pronto hablamos ahora sí del levantamiento de capital, ¿qué aprendizajes tuviste? Porque este también es como otro temor de las startups, como es el levantamiento de capital. Y cuando escuchas a los inversionistas, ya muchos están diciendo, yo ya no les creo los PowerPoint. O sea, el PowerPoint como que ya quedó obsoleto. ¿Cómo miras la industria y cómo ves que se puede de pronto dentro de unos 5 a 10 años mover esto del levantamiento de capital? La veo retadora, o sea, nosotros por primera vez estamos saliendo a una ronda de inversión. Ya te dije que al principio levantamos, hemos recibido como otros cheques adicionales de fondos y demás y de ángeles inversionistas en el camino, pero nunca hemos hecho como ahora la meta es esta y por primera vez lo estamos haciendo. ¿Y qué hemos encontrado? O pues, ¿qué me he encontrado yo? Que es obviamente súper difícil por la etapa en la que estamos. Al final es una empresa en etapa temprana, que pues ya tenemos track record, ya tenemos como inversionistas en el producto de Ambana, base de datos, equipo, lo que quieras, pero igual es muy temprano. Y lo que pasa es que el costo de oportunidad para un inversionista de riesgo de estar en una startup en ese momento es altísimo. No hay tantos exits, no hay tantas como salidas a bolsa, el mercado ha estado complicado, las tasas de interés altas. Entonces todo esto hace que levantar capital para mí creo que es súper retador. No soy la encargada de levantar capital, digamos que para eso está Diego, mi cofundador, pero pues tenemos como esta percepción. Sin embargo, nos ha ido relativamente bien, como que la gente le gusta lo que hacemos, le gustan los números, pero yo no creo que sea fácil y no creo que sea fácil ser además latino, porque a Colombia no llega tanto VC como podría estar en Estados Unidos y demás. Súper retador todo. Y entonces, ¿qué de pronto, qué buenas prácticas podría tener un fundador al momento de levantar capital de las que tú ya digas, ok, yo ya pasé por esto y más o menos como que ya tengo noción de lo que aprendiste en KiwiBot y de lo que estás viviendo con Ambana? Creo que a nosotros hasta ahora nos ha servido mucho tener como muchísima cohesión como equipo. Entonces para mí es clave porque en estas etapas tempranas no solo evalúan tu negocio, sino como que quiénes son los que están detrás, qué tan comprometidos están. Y nos ha ido muy bien porque al final tenemos como una muy buena comunicación, planeación y visión como conjunta. Entonces para mí clave es como, ve, no vas a levantar capital individual, vamos a hacer un equipo cuando levantemos capital. Y otra cosa es igual el deck quita mucho tiempo, entonces como el PowerPoint, hay que hacer algo al respecto. Yo no sé cuál sería mi recomendación ahí, pero sí siento que es algo que quita mucho tiempo al que levanta capital, entonces como busquen apoyo acá, porque no es el core, no deberíamos Sí, como sí. fundadores estar enfocados haciendo un PowerPoint, pero todavía no están, o sea, tienes que tener los números detrás y la sustancia, pero te toca presentarlo como bonito, los números, la idea, y hay como unos estándares que cumplir que para mi juicio quitan más tiempo del que deberían, entonces yo no sé, mi consejo sería como busquen apoyo, no se queden solos y todavía es importante mostrar eso bonito. Yo creo que siempre el equipo es algo tan fundamental en cualquier emprendimiento, sea pequeño o grande, y obviamente también en una startup. Ya muchos inversionistas de grandes fondos, inversionistas ángeles también dicen, yo no estoy invirtiendo en la idea porque la idea la tiene A, B y C persona, yo estoy invirtiendo es en el equipo. Entonces, tú que ya estás dentro de este ecosistema, que has pasado por varios hackathons, que has pasado por varias, de pronto, experiencias, te voy a hacer una pregunta un poco reflexiva y es, ¿qué habilidades crees que debería adquirir un emprendedor, pero no para la época actual, sino de pronto para el año 2030 o para el año 2040? Porque es que van cambiando. O sea, no era lo mismo levantar capital o no era lo mismo crear una empresa en el 2001, en el 2000, donde estaban las .com, a levantar capital ahora en el 2023, donde ya muchas cosas han cambiado. Entonces, mirando como hacia futuro,
¿qué de pronto habilidades tú dices, no, esto se mantiene y se va a quedar? O yo digo, estas habilidades en aquella época van a ser muy cruciales. A ver, yo creo que yo diría sí o sí. Una que ya hablamos es como un aprendizaje continuo. Creo que no importa la época, todas las cosas cambian demasiado rápido. Total. La otra que yo creo es resiliencia, porque uno se choca muchas veces, o sea, te vas a chocar con todo. Yo te di el ejemplo de la parte legal, te vas a chocar con todo, con malas experiencias de cliente y así uno haya dado lo mejor de uno, las cosas no salen bien siempre y es resiliencia, es como, ve, te toca levantarte todos los días y decir como, pues lo vamos a hacer mejor hoy y no voy a llorar como por lo que me dijeron ayer. Creo que aprendizaje y resiliencia son clave. Y yo de pronto agregaría una más, que para mí es importante, yo no sé los demás qué opinen, pero creo que como cohesionar equipos. Aún en la distancia, nosotros no estamos presencialmente, de vez en cuando nos reunimos, pero no es lo frecuente y creo que es clave tener como, hacer como ese ambiente laboral, esa cohesión que la gente quiera pertenecer, me parece súper clave. Sí, hacer las empresas lo que llamamos responsables, pero responsables también dentro como del ambiente corporativo, porque, a ver, no es algo que se tape con un dedo, que ya muchas personas, por lo menos jóvenes, detestan estar en la empresa tradicional porque ya todo es muy burocrático, entonces también es como algo interesante tener a un equipo que sea productivo, pero que también esté feliz porque así de igual forma pues va a ser muchísimo más productivo dentro de la empresa. Sí, total. O sea, tengo la misma percepción y para uno como empresario, como emprendedor, es súper importante tener un equipo feliz, que uno sabe, ve, lo están dando todo por la empresa. Sí, y qué genial lograr eso. Y ahí me asalta otra pregunta, Laura, y es que si de pronto alguna vez entre estos dolores de cabeza, estrés, malos ratos que de pronto hayas pasado, porque no todo es color de rosas, si alguna vez has querido tirar la toalla. Yo creo que sí, claro. O sea, cada vez menos, pero al principio cuando era difícil arrancar, yo decía como, no sé si estoy perdiendo mi tiempo y mejor debería irme a buscar un trabajo tradicional. Seguro me iría mejor, ganaría más plata, sería más tranquila, tendría un horario de 8 a 5. O sea, al principio lo pensaba frecuentemente y como que me sacaba del hoyo infinito. También mi cofundador, como no venía, vamos para adelante, intentémoslo. Creo que es como clave del equipo. Es frecuentemente, o sea, recientemente ya creo que no lo veo porque ya la responsabilidad es mayor y ya hay algo para ejecutar. Es que a mí me encanta ejecutar. Entonces antes era como, ¿qué hago viendo un documento todo el día? ¿Sabes? Sin nada que vender, nada que hacer, pero claro, recientemente ya me siento como en mi En tu ambiente mood. natural. Uh-huh. Qué genial. Y bueno, de pronto ahí, ¿qué consejo le podrías dar a las personas que también tienen esa misma pregunta tuya? Que es, no sé si estoy perdiendo el tiempo en lo que estoy haciendo, independiente de si estoy en un trabajo o si estoy emprendiendo. ¿Cómo de pronto tú te diste cuenta de si estabas por el camino correcto? Yo creo que es como la emoción. Entonces yo sí siento emoción por lo que estamos resolviendo. Y eso es lo que me mantuvo como firme al principio, porque yo decía que puede ser que mi día a día no fuera lo que yo esperaba o arrancar es más lento de lo que uno quiere. Al Sí, menos en total. nuestro caso, que tomó 1000 revisiones. Pero es esa emoción, es decir, como, no, el día que yo resuelva esto voy a estar satisfecha. Y cada vez como el problema que hay que resolver es más grande, entonces siempre hay una motivación mayor. Y para mí, creo que sin importar dónde estés, es como, ¿te emociona lo que estás haciendo? ¿Estás construyendo algo grande o ¿O buscas otra oportunidad mejor? crees que tenga un impacto desde tu propia vida, como que tampoco tendría sentido continuar haciéndolo? Sí, total. A veces puede ser como medido en impacto o puede ser medido en motivaciones personales, ¿no? Como, no sé, si a mí me motiva mucho comunicar noticias y estoy en un medio de comunicación y me apasiona la forma de contarlas, pues ve, quédate ahí, o sea, te apasiona, es una motivación personal, así no como noticias que no tengan como tanta relevancia, pero siempre es te motiva o como tú lo dirías, como te genera impacto, puede ser que no a la sociedad, pero a ti mismo, como que te hace sentir feliz, mejor, entonces para mí esa es como mi medida. Yo tengo una pregunta que también es muy reflexiva y es como, imagínate que tuvieras el poder de resolver un problema en la vida. O sea, como que tienes ya una piedrita y cuando la abres se va a resolver un problema. ¿Qué problema resolverías del mundo? ¿Cuál sería ese problema que tú digas, yo lo resolvería? Tranquila, hay Mm, tiempo para pensar yo porque es creo, una pregunta muy profunda. claro, es muy profundo y es como muy difícil, pero yo me iría por, esto es como, me siento como en una clase de ética, pero yo me iría por el hambre.
Es que me parece que a pocas cosas acostumbra menos el hombre que al hambre. O eso suena como con muchas palabras parecidas. Pero a partir de eso como que se genera inseguridad, se generan problemas familiares, se generan como una cantidad de, se hace como una cadena de cosas negativas alrededor, que para mí pues el core sería como ver si alguien soluciona esto o si tenemos como forma de darle a la gente un acceso a una alimentación más estable, sería por supuesto campeón, ¿no? Creo que ya tendremos gran parte de los problemas resueltos. Está interesante tu respuesta, Laura. Y yo supongo que cuando has ido a todos estos eventos, has adquirido un montón de experiencias, anécdotas, momentos que también te han marcado. Y yo quisiera de pronto que nos compartas cuáles han sido esas experiencias, pueden ser positivas o negativas, que hayas tenido en estos hackathons, seminarios, conversaciones, que recuerdes con cariño y que tú digas, esto me marcó. Personalmente, a mí me marcó uno que fue justamente el génesis de este podcast, cuando yo fui a Cartagena, al Congreso de la Bolsa de Valores de Colombia, y miré a todas las personas allá con sus computadores haciendo business. Yo decía, yo quiero hacer eso. Y tocaron un poquito como el tema de las redes sociales y cómo la gente no está queriendo invertir porque justamente no hay nadie quien les explique, que los eduque, solamente a las personas que estamos como o tenemos conocimiento de administración o de economía, más o menos tenemos una noción. Entonces yo decía, aquí hay una oportunidad, o sea, hay una forma de ingresar. Y justamente eso fue como me dio la chispa y la emoción para hablar de estos temas e iniciar este podcast. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué experiencias te han marcado justamente de este tipo de momentos? Pues yo creo que tengo muchas experiencias positivas, sí, o sea, hay de todo, pero yo creo que muchas son positivas. Por ejemplo, cuando me decías una hackathon, nosotros antes de empezar con la idea, yo vi que había una hackathon en México para blockchain y Ok, resolver un problema. Entonces nosotros dijimos como metámonos, te asignaban un equipo como de desarrolladores y demás aleatorio, o sea, como gente que se conectaba y entre todos decidíamos hacer equipo, como la gente se unía a tu idea o no se unía, y se nos unió gente muy chévere y desarrollamos en una noche como un producto mínimo viable. Y yo dije, y pues lo compartimos a la gente de la hackathon. Nosotros estábamos la mayoría a distancia, aunque la mayoría de equipos estaban presenciales, pero estaban en Asia, bueno, en fin, y nos apoyaron. O sea, ahí fue como la idea ganadora, el equipo ganador. Yo dije como, bueno, tenemos capacidad de atraer gente, tenemos capacidad de contar la idea de forma que la gente la entienda, entonces como que estamos un paso adelante. Esa fue una buena experiencia y no hay otras experiencias más retadoras. Hemos ido a congresos de capital muy grandes, donde ok. por supuesto ir como una startup es la cosa más exótica, la gente no entiende cómo porque estás ahí, dónde están mis millones de dólares a transar, entonces han sido como retadores, pero para mí también de full crecimiento, como, o sea, hay que lanzarse, hay que aprender de lo que quieren todos los tipos de inversionistas. ¿Cómo hicieron en esa experiencia, la última que me contaste, para sentirse como un pez pequeño en medio de tiburones? ¿Cómo fue ese momento y qué sentiste y cómo lo afrontaron? A ver, ¿qué sentí? Pues sentí el reto, claro, porque además, obviamente, yo voy de saquito de ambana siempre, entonces el reto era como toda esta gente de traje, de vestidos súper elegantes, se va a convencer de que mi idea es buena y quién me va a invertir. Y obviamente la sensación es muy rara porque uno dice, yo soy muy capaz, tenemos una empresa impresionante, pero cómo los convenzo a ellos de que participen también si están acostumbrados a unas cifras y de pronto a un proceso mucho más tradicional y no que te tome 4 minutos mover tu dinero. Entonces, ¿cómo lo afronté? Nada, pues con personalidad, ¿no? Yo paraba a todo el mundo y le contaba la historia, así 100 veces contar la misma historia, pero tiene que calar y la gente te tiene que conocer, entonces así fue. Me, me, me causó mucho impacto cuando dijiste hay que tener personalidad. Justo eso es como un aprendizaje que se vive mucho cuando, por lo menos en mi caso, cuando juegas fútbol. A los entrenadores siempre le dicen como usted salga a la cancha con personalidad, es decir, con su criterio, sus pensamientos, o sea, salga y demuestre que usted justamente tiene valor que aportar a las personas, y creo que ese es un mindset muy revolucionario que te permite llegar muy lejos. Y Laura, como una emprendedora, quisiera preguntarte, dame esos 3 tips, consejos de mindset que tú digas, estos son los que a mí me han ayudado mucho a afrontar todos los obstáculos y a lograr todo lo que yo he logrado hasta ahora. Bueno, yo creo que el primero es como la pena se deja en casa. O sea, yo no sé si eso es un consejo o no, pero está muy relacionado con lo que estamos hablando. A veces uno se siente intimidado por los escenarios o
porque no tiene 100.000 años de experiencia, pero al final, si lo que has logrado tiene bases sólidas y tienes cómo demostrarlo, pues adelante. Para adelante, que para esto te preparas todos los días en tu trabajo. Entonces, eso es como para mí clave, no intimidarme cuando tengo que hablar o contar de Ambana. Una cosa número 2 es, yo trato de vivir los días como con alegría. Entonces, sí, a veces pues hay como 1000 problemas, pero me parece demasiado espectacular afrontarlos con buena actitud. Buena actitud porque contagias a la gente a tu alrededor y te hace la vida a ti mismo más feliz y con eso ya todo está mejor. ¿Y cuál sería el tercero? El tercero yo creo que es como que siempre hay solución. Mientras no te metas como en un lío y hagas las cosas correctas, se va a solucionar las cosas tarde o temprano, como que se solucionan, porque uno a veces se enfrasca también en problemas cotidianos y cómo soluciono esta base de datos y me quedo 10 horas y al final quiero llamar a un amigo y me ayuda a solucionarla. Entonces como siempre hay solución. Laura, hemos tenido muchos aprendizajes, mucho conocimiento, una emprendedora increíble que le deseo muchos éxitos con Ambana. Obviamente vamos a distribuir este proyecto porque todas las startups cuando crecen también ayudan a la economía del país donde nacen y también ayudan a solucionar muchos problemas. Así que Laura, felicitaciones, qué rico tenerte acá y qué mensaje le podemos dejar a todas las personas para que también estén dentro de este gran proyecto que es Ambana. Bueno, entonces de antemano, David, gracias por tenerme acá. Me encantó conversar contigo, me pareció como súper rico, súper ameno. Y el mensaje es: conózcanos, vayan a www.ambana.com. Es una página fácil de navegar y tenemos WhatsApp con el que siempre estamos 24/7 respondiendo. Entonces, anímense a conocernos, a seguirnos en redes y aprendamos juntos, crezcamos de la mano. De eso se trata. Para todas las personas que se quedaron hasta este punto, los invito a que también revisen los demás episodios que tenemos aquí en Millón de Impacto. Tenemos a financieros, a traders, emprendedores, gente que sabe de ventas, y hoy pues tenemos a Laura, una gran emprendedora que está en el mundo de las startups y que nos quiso compartir toda su experiencia. También me pueden seguir a mí en mis redes sociales como @davidmm0923. Ahí coloco todo lo que es contenido financiero. Y nuevamente, Laura, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchos éxitos con Ambana.